Buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y compartir. En la presentación de hoy voy a hablar sobre el medulloblastoma, pero lo que quiero dar es un enfoque molecular. Es tratar de salir del paradigma de clasificar el medulloblastoma basado en la histología para utilizar más un enfoque molecular y así poder personalizar la terapia de estos pacientes, utilizar lo que llamamos terapias de precisión. A lo largo de la presentación voy a hablar muy brevemente sobre la epidemiología del medulloblastoma. Después voy a conversar de cuál es uno de los estudios más grandes que permitió esta nueva clasificación molecular, para después hablar de las diferentes mutaciones y vías en las que uno pudiera utilizar ciertas terapias de precisión. Como sabemos muy bien, el medulloblastoma representa entre el 15 al 20% de los tumores cerebrales en pacientes pediátricos. Usualmente es en la fosa posterior, y lo que es importante es que la diseminación leptomeningia es muy común. Estas son las estadísticas. La sobrevida, a pesar de utilizar una terapia muy intensa que combina múltiples cirugías, radioterapia, quimioterapia, la sobrevida sigue estando entre el 60 al 80%. La sobrevida para enfermedad recurrente es peor. La mayoría de los pacientes padece dentro de los 12 meses, y lo que es interesante es que a pesar de esta sobrevida, la intensidad del tratamiento va a conllevar a severas complicaciones y secuelas. Por eso que esta persistencia de alta mortalidad, la toxicidad a largo plazo, las complicaciones severas y discapacitantes resaltan la importancia de esta mejor clasificación molecular y personalizada del medulloblastoma para poder utilizar terapias de precisión. De manera que esto se logró a través de varios años de análisis molecular del genoma completo en pacientes con medulloblastoma, la reclasificación por sus grupos, el estudio de patrones de metilación de los cromosomas y, por supuesto, el estudio de mutaciones o alteraciones genéticas específicas. Uno de los estudios en los que se recogió más información para poder llegar a esto es este estudio, el 0332 del Grupo Oncológico Pediátrico de Estados Unidos. Realmente había una randomización y estaba basado por grupos de riesgo histológico donde se intentaban modificar las terapias. Ahora, lo interesante es que después de este estudio es que se logró esta diferente clasificación. Se entendió que estas señales moleculares, señales de metilación, iban a permitir entender que hay 3 grupos de medulloblastoma independiente de su histología. Y estos son los 4 grupos. El WNT, aquí en la línea azul, los otros grupos intermedios que llamamos los grupos 3 y 4, las líneas amarillas y verdes, y por último el grupo de la línea roja que se llama el Sonnit-Hedgehog mutado. Y como podemos ver, la sobrevida tanto de enfermedad libre como de sobrevida general varía notablemente. Ese fue el primer indicio que quizás haya que utilizar una clasificación más compleja y diferente de la histología. No solo eso, algo que se resaltó en este estudio es que no todos los grupos moleculares responden igual a la quimioterapia. Por ejemplo, una de las preguntas que se tenía en este estudio era si el carboplatino mejoraba la sobrevida o no. Y la verdad es que solo la mejoró en el grupo 3. Los demás grupos, como podemos ver aquí, no hubo ninguna diferencia. La adición de carboplatino simplemente conllevó a peor toxicidad. Lo mismo con la tretionina, donde tampoco ocasionó mayor diferencia entre la sobrevida al usarla como mantenimiento. De manera que esos fueron los primeros datos de esta nueva clasificación molecular para entender mejor los diferentes grupos de los pacientes. De manera que vamos a tener 4 grupos. El primero de ellos son los medulloblastomas con mutaciones en la vía o en el genes
de la WNT. Estas son proteínas que promueven el crecimiento celular. Están asociados a la activación continua de la beta-catenina. De todos los tumores es el menos común, el menos del 10% de los casos, y tiene una incidencia pico entre los 10 y los 12 años y después empieza a bajar. El riesgo de metástasis es bajo, alrededor del 5 al 10%, y de todos es el que mejor pronóstico tiene. Eso permitió que en este grupo de pacientes la cantidad de radioterapia y el boost que se da a la parte de la cama tumoral se pueda disminuir, porque sabemos que tienen un mejor pronóstico de más del 90% a 5 años. El segundo grupo fueron los medulloblastomas que tienen mutaciones en el Sonic Hedgehog, en el SHH. Son proteínas o son genes que promueven la proliferación neuronal de células precursoras. Y tenemos que estos tienden a ser tumores muy embrionarios, muy primitivos, que responden poco a la quimioterapia. Son los que están asociados con el síndrome de Gorlin. Más o menos un cuarto de los pacientes con neuroblastoma van a tener este tipo de señales moleculares y tienen una distribución bimodal. O en niños muy jóvenes, menos de 3 años, se aplana la curva y después el segundo pico en niños mayores de 16 años y eso continúa hasta adolescentes jóvenes o adultos jóvenes. Es el que tiende a tener unas histologías más agresivas, nodulares o desmoplásticas, y raramente se presentan con metástasis. Ahora bien, su pronóstico es intermedio, alrededor del 70% sobrevida a los 10 años. Después tenemos el grupo 3, donde la característica de estas alteraciones moleculares es por la acumulación de mutaciones en oncogenes. Podemos tener oncogenes en el crecimiento, ¿no? Estos factores de crecimiento. Es frecuente que tengan amplificación del MYC y también tienen otras mutaciones en otros oncogenes. Particularmente común es la del SMARC o la del OTX2. Nuevamente son alrededor del 25% de los pacientes. Están en pacientes jóvenes, usualmente en preescolares o escolares tempranos, entre los 3 y 5 años. Y lo muy interesante es que hay una predominancia en varones. 3 varones por cada hembra en cuanto a la incidencia. Tiende a ser de células anaplásicas o de células grandes y es el que tiene peor pronóstico. Prácticamente la mitad de los pacientes se van a presentar con metástasis. Menos del 10% tiene una sobrevida por encima de los 3 años desde el diagnóstico. El último de ellos es el grupo 4. También se caracteriza con mutaciones en oncogenes. De resaltar quisiera mencionar la del CDK y la de Notch. Estos dos son importantes porque intervienen en el ciclo celular y como voy a presentar más adelante, hay terapias específicas para estos grupos. Es el más común, alrededor del 35% de los pacientes, nuevamente muy común en varones, 3:1. Tiende a ser de células grandes, células anaplásicas. También tiene un riesgo un poco más alto de metástasis comparado con lo que es el grupo 3, y es por eso que a pesar de ser pronóstico intermedio, tiende a tener una sobrevida un poco más baja que los del grupo 3. Nuevamente, por este grupo, esta cantidad de metástasis del 30 al 40%. Esta es una tabla más o menos para resumir todo lo que hemos conversado en las diferentes láminas y poder así entonces entender en una forma más ordenada las diferencias entre estos 4 grupos moleculares de medulloblastoma, cómo se presentan, su sobrevida, lo que nos va a ayudar entonces a hacer una clasificación pronóstica del medulloblastoma, y es así como nosotros a través del Grupo Oncológico de Niños en Estados Unidos los clasificamos y los tratamos en los diferentes quimioterapias y radioterapias que utilizamos. Vamos a tener grupos de bajo riesgo, de riesgo estándar, alto riesgo y muy alto riesgo con unas sobrevidas muy pobres, menos del 10%, que son este grupo 3 metastáticos con amplificación muy alta
del MIC. Ahora bien, ¿qué hacer con toda esta información? Esa es la parte más difícil. Y la verdad es que se han estado estudiando muchas moléculas, terapias personalizadas, TKAs, y el avance no ha sido tan bueno como ha sido el avance en la clasificación, pero por lo menos ya hay un abordaje diferente que dar quimioterapia indistintamente. Entonces voy a mencionar muchas de las investigaciones que se han hecho en eso. Lo primero es la inhibición de esta vía, ¿no? Del Sonic Hedgehog. Es la molécula más investigada. Ha habido muchas de ellas. Quizás la que más prometido ha sido el Sonic y la que recientemente ha sido aprobada, que es el Vismodegib. Las dos son aprobadas, Vismodegib aprobado por la FDA para utilizarse en medulloblastoma recurrente, con un interesante estudio pediátrico de 12 pacientes que tenían una recurrencia de su medulloblastoma con alteración de la vía del Sonic Hedgehog, y 41% de estos pacientes a los 6 meses estaban libres de progresión de la enfermedad, cosa que es bastante importante, ¿no? Recordar que estos son pacientes recurrentes y muchos de ellos han sido altamente tratados con radioterapia, a veces con reirradiación o con múltiples líneas terapéuticas. Los segundos que se han utilizado son los inhibidores de la tirosina quinasa. El target de estos son muchas moléculas, factores del crecimiento, los factores plaquetarios, y particularmente utilizados en grupo 3 y grupo 4, porque es lo que les expliqué, que son los que más mutaciones en estas vías de oncogenes tienen. La lista es interminable. Sorafenib es aprobado y se usa y se encuentra comúnmente, de manera que se ha dado bastante como terapia de segunda mano. Hay uno que también ha sido muy interesante. Hay un estudio fase 2 abierto en estos momentos a través del COG que se llama el Voletinib. ¿Okay? Está en fase 2, 2B de eficacia. Hasta ahorita ha mostrado 40% libre de progresión de la enfermedad a los 6 meses en este grupo de pacientes. Todavía no aprobado por la FDA. Lo otro que pudiéramos utilizar son la inhibición de esta vía de la rapamicina. Son para pacientes que tienen mutaciones en el PI3K, AKT, en especial para la mTOR. Hay muchos de estos compuestos que son accesibles, a la rapamicina, el sirolimus. Este es nuevo. Hay muchos estudios utilizando estos para tumores medulloblastoma recurrente, el alpelisib. Y nuevamente, ¿no? Son para grupos que tienen una alta incidencia de mutaciones, grupo 3 y grupo 4. Hay algo que yo uso comúnmente, particularmente en pacientes que tienen riesgo o que han tenido convulsiones, y es el ácido valproico. Es mi favorito a la hora de utilizar un anticonvulsionante, o también Keppra, y es que los dos inhiben estas vías. O sea que en pacientes con grupo 3 y grupo 4 yo los uso frecuentemente y a veces incluso de manera preventiva. Los siguientes son la inhibición de las ciclinas. Estas son mutaciones en los genes que controlan el ciclo celular. Particularmente común es la CDK6 y por supuesto el gen del retinoblastoma. Estos tienen en el ciclo celular, funcionan incrementando la apoptosis. Son bastante frecuentes en el grupo 4, de hecho es una de las características de esta clasificación molecular. Hay dos moléculas que utilizamos, ribociclib, palbociclib, los dos están aprobados para otro tipo de tumores, pero están siendo investigados en el medulloblastoma. Incluso hay un estudio fase 2B muy interesante en el que se combina el uso de ribociclib para la inhibición de la CDK, específicamente CDK6, y everolimus, que es también para la inhibición del mTOR. Muy interesante, a veces se puede utilizar como herramienta en segunda mano, como terapia para pacientes que han progresado.
Esto es algo mucho más viejo, la antiangiogénesis, y esto es particularmente útil para pacientes con mutaciones en la vía del WNT, este tipo de pacientes. También se puede utilizar en los Sonic Hedgehog, porque tienen expresados los genes del endotelio vascular muy alto. El clásico es utilizar bevacizumab, que está aprobado, y se puede utilizar en manera única, como agente único, o en combinación. A veces pacientes en esta vía y que tienen expresión de esto, yo lo combino con temozolomida. Esto es un cuadro, como ya empezar a resumir qué pudiéramos utilizar diferente y más de precisión, más personalizado en estos pacientes, considerando los diferentes grupos, ¿no? Es lo que les dije, lamentablemente, hasta estos momentos, la evolución de del entendimiento molecular de estos tumores es mucho más avanzado que lo que podemos hacer por ellos, utilizando, pero esto es una nueva herramienta que está en desarrollo. Pues que está actualmente para tumores WNT, ¿no? Hay unos estudios otra vez con cloruro de litio, hay una nueva molécula pequeña, norcataradín, que está siendo estudiada para pacientes con el Sonic Hedgehog, ribociclib, foretinib, muy interesantes, o nuevamente inhibir estas vías. Grupo 3, sabemos que tienen alta expresión de la neovasculatura, de manera que esta es una muy buena opción. Y para el grupo 4, lo que se está buscando son terapias de inmunoterapia, ¿no? Los que llamamos inhibidores de los checkpoints. Para concluir, hemos hecho un avance interesantísimo, muy grande en lo que es la caracterización molecular del medulloblastoma. Incluye análisis de genoma completo, patrones de metilación de los cromosomas y el estudio de mutaciones como isocromas, mutaciones de oncogenes. Eso ha permitido clasificar en una manera mucho más eficiente y más profunda el medulloblastoma, y ha permitido o abierto las puertas para empezar a individualizar el tratamiento. No poner a todo el mundo en este saco de quimioterapia, sino tratar de hacer algo más preciso. Por supuesto, esto apenas está empezando y la aplicación terapéutica hasta estos momentos ha sido un poco limitada. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Con mucho gusto estoy abierto a las preguntas y a la discusión. Muchas gracias.